Buenas tardes, Viviana. Viviana es investigadora en el Instituto de Etología de Konrad-Lorenz en la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. Su trabajo se centra en la ecología evolutiva, el comportamiento animal, las interacciones entre depredadores y presas y el impacto del cambio global en estas dinámicas. Estudia principalmente anfibios como ranas venenosas y salamandras de fuego, que son indicadores de salud de los ecosistemas. Además, investiga las señales de alerta y las defensas químicas de estos animales. También se interesa por las polillas de colores brillantes, colaborando con la Universidad de Helsinki. Su enfoque es interdisciplinario, combinando su trabajo de laboratorio y con campo. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Me gustaría hacerte unas preguntas acerca de tu trabajo. ¿Te parece? Claro, Ya. claro. Empezamos sobre el aposematismo, ¿no? ¿Cuál cree que es el principal desafío evolutivo que enfrentan las especies con el aposematismo al principio de su aparición, especialmente cuando los depredadores no han aprendido aún a evitar su señal de advertencia? Bueno, esa es una pregunta que de hecho no tiene del todo una respuesta aún, aunque ha habido varias aproximaciones, porque es algo que justamente le intriga mucho a los biólogos evolutivos, porque es una estrategia justamente por lo que dices difícil de explicar en su origen. Por supuesto. Eh, lo que se cree es que puede haber evolucionado primero una defensa química o de otro tipo y después hubiera evolucionado el color como para advertir esa defensa química. Yo creo que esa es como la hipótesis que más se apoya en este momento. Y como que tiene sentido porque lo primero que puede pasar es que el depredador tenga una experiencia con una presa y no se la quiera volver a comer, dado la mala experiencia. Pero muchos estudios han probado que esa memorización de una presa que sabe mal no es tan efectiva cuando los colores no son aposemáticos, o sea, estos colores brillantes, amarillo, rojo, naranja. Claro, Son colores como grises, cafés, que suelen como camuflarse un poco mejor con el entorno, no son tan efectivos para enseñar a evadir estas presas. Entonces, lo que se considera lo más probable es que primero hayan evolucionado las defensas químicas y luego la coloración. Ha habido otras cosas bonitas que tienen que ver ya no solo con el origen, sino cómo se mantienen esas señales, porque claramente tampoco suena muy lógico que un depredador tenga que aprender con algo que es letal. Entonces, normalmente las defensas de de especies aposemáticas pues no son letales todas, porque entonces, ¿cómo aprenden los depredadores? Pero además, en los últimos años han mostrado cómo algunos individuos, por ejemplo, esto lo han hecho con aves, pueden aprender de otros al ver que, por ejemplo, cogen una presa que tiene estos colores y tienen una reacción desagradable. Por ejemplo, se limpian mucho el pico con la rama en la que están. Los otros individuos que están a su alrededor pueden aprender a evadir esas presas viendo la reacción que tuvo su conespecífico. Entonces, esa es como otra ruta para que estas señales aposemáticas puedan evolucionar. claro, en parte sí tendría razón, ¿no? Primero haber desarrollado las defensas químicas y luego una señal de advertencia para que puedan ir aprendiendo los depredadores que no se tienen que comer esas presas, ¿no? Por su mal sabor y entre otras cosas que puede causarle al depredador. Y me parece muy bien las hipótesis que han planteado respecto a eso. En su opinión, ¿qué factores juegan un papel más importante en la evolución del aposematismo? ¿La selección natural o la selección sexual? Yo creo que esa respuesta para mí es fácil. Yo pienso que la selección natural en este caso es mucho más poderosa porque en principio el aposematismo es una protección contra las presas, contra los depredadores, perdón. Y si uno se lo comen, uno no se puede reproducir. Entonces, yo creo que la selección natural es bien probable que tenga un papel más importante.
Lo que no significa que la selección sexual no tenga un papel en el mantenimiento de esas señales, pero yo pienso que en la mayoría de los casos son señales que son cooptadas, o sea, que ya tienen como la función antidepredatoria y luego, ya siendo los colores, se pueden utilizar para otras cosas, pero yo pienso que Es la más un selección natural, papel de selección natural, ¿verdad? sí. Sí, perfecto. ¿Cómo la variabilidad de las señales de advertencia podría afectar la eficacia general del aposematismo en una población? O sea, si existen las condiciones en las que esta variabilidad podría ser ventajosa o desventajosa. La teoría nos dice que esta variación es desventajosa y la razón por la que dice eso es porque el aposematismo es un fenómeno que es un ejemplo claritico de selección dependiente de frecuencia positiva, porque eso significa que cuanto más común es una señal en el ambiente, entonces los predadores pueden estar más expuestos a ella y eso significa que pueden reforzar el aprendizaje de esa señal y la asociación que hay entre la señal y las defensas químicas, por ejemplo. Entonces, al ser un ejemplo de selección de, dependiente de frecuencia positiva, quiere decir que cuanto más eh, cantidad de individuos con la misma señal hay, más rápido y por más tiempo puede aprender el depredador. ¿Eso qué significa? Que si hay, por ejemplo, una mutación en el que después de que los depredadores han aprendido una señal, por una mutación aparece otra. Por ejemplo, hay una población amarilla y de repente aparece un individuo o un par de individuos rojos. Esos individuos, aunque sean de la misma especie y estén viviendo ahí mismo, van a tener una desventaja porque los depredadores ya están acostumbrados a esa asociación entre el amarillo y las defensas. Entonces, lo que nos dice la teoría, por lo menos, es que esas nuevas formas de esa especie en esa misma población no van a ser exitosas. Eso es lo que nos dice la teoría. Pero la naturaleza está llena de excepciones. Y de hecho, cada vez vemos más ejemplos de especies aposemáticas que en una misma población pueden tener una variación, en su fenotipo. Y hay varios grupos, por ejemplo, el grupo en el que yo trabajaba antes en Finlandia, que han casi que dedicado su vida a tratar de entender cómo se puede mantener esa variación cuando la selección dependiente de frecuencia positiva es tan fuerte como fenómeno. Y hay varias hipótesis también al respecto. Una de ellas, por ejemplo, es que haya como otro tipo de selección, y ahí entra selección sexual a jugar un papel, que compensa o que le hace contrapeso al efecto de selección natural. Entonces, por ejemplo, si hubiera unos individuos rojos y amarillos, y resulta que los amarillos son mejor protegidos por parte de los depredadores, o sea, los atacan menos, entonces puede ser que los rojos sigan existiendo y no se hayan extinguido porque tienen un mayor éxito reproductivo. Por ejemplo, porque las hembras prefieren los rojos a pesar de que los machos amarillos sean mejor protegidos de los depredadores. Y ahí se podría crear como una especie de balance entre selección sexual y selección natural que puede hacer que esa diversidad se mantenga. Em, Nosotros hemos hecho varios estudios, sobre todo con las polillas, y otra vez, la naturaleza es caprichosa y las cosas no se resuelven tan fácil, entonces es difícil que haya ese equilibrio perfecto y lo que hemos encontrado es que hay muchísimas cosas que juegan un papel al mismo tiempo que selección natural, selección sexual. Puede que haya cosas como, por ejemplo, que en ciertos lugares los depredadores tengan un sesgo hacia las presas amarillas, por ejemplo, en nuestro ejemplo de las rojas y las amarillas. O puede ser que al revés tengan un sesgo por las presas rojas. Y puede ser también por fenómenos cognitivos, por ejemplo, que una vez han aprendido una señal,
ocurra una cosa que se llama generalización. Y es como que si uno tiene una señal, por ejemplo, amarilla, y tiene una señal roja, puede ser que la aversión a la señal roja sea tan grande que cualquier cosa que se medio parezca a eso va a ser evadido como presa. Entonces, si hay generalización, puede ser que a los pájaros les dé igual si es amarillo o rojo, porque todo lo que se parezca a ese animal como de esos colores va a ser rechazado. Entonces, esa sería otro fenómeno que puede contribuir a que la variación persista. Lo interesante es que, como te decía, a pesar de que la teoría nos dice que esa variación no debería existir, unos colegas míos publicaron una revisión muy grande creo que es en el 2018, donde muestran que eso de hecho pasa todo el tiempo en la naturaleza, que ejemplos hay por montones de especies aposemáticas que tienen variación en la coloración dentro de la misma población. Por supuesto, y eso también tiene que ver bastante con los depredadores, ¿no? Es como Por supongo que es supuesto. como una coevolución, ¿no? En la que también el depredador tiene que tener su tiempo de evolución hasta tener que adaptarse al nuevo color que está apareciendo dentro de la población. Y muchos también tendría Eh, que ver, Pienso que no necesariamente tiene que pasar mucho tiempo porque puede que haya sesgos cognitivos que hacen que esa aversión pase muy rápido. Puede que sea, o sea, que la aversión a un color sea tan fuerte que cualquier cosa que se parezca sea por fenómenos cognitivos que no requieren muchísimo tiempo evolutivo, como que se acoja. Nosotros encontramos, por ejemplo, que tenemos una ranita que tiene unos colores, puede ser amarilla o puede ser blanca. Y nosotros hicimos experimentos con aves para ver como que qué señal era más eficiente, ¿no? Y lo que encontramos es que ellos pueden, la señal amarilla es mucho más fuerte, ¿sí? Genera un aprendizaje mucho más rápido en los depredadores para ser evadida, pero una vez han aprendido la señal amarilla, si tú les presentas una blanca, ellos ya dicen, no, yo ya con esto no me meto porque como sombrilla, por decirlo así, se parecen lo suficiente como para que no quieran tratar. Pero no significa que siempre la relación sea asimétrica. Puede ser que un depredador sea entrenado con la señal blanca, aparezca una amarilla y esa amarilla si no sea generalizada. Entonces también puede pasar que, por ejemplo, en una población amarilla pueda surgir un animalito rojo, pero en una población roja no pueda surgir una amarilla o viceversa, porque la generalización no necesariamente es simétrica y no tiene que pasar mucho tiempo para que ese fenómeno se pueda dar, puede ser en la misma generación. por supuesto. Entonces va como que variando de menos a más, ¿no? Si es que la señal en la que ellos están tal vez acostumbrados, que señal aposemática, por ejemplo, el blanco, es su señal a la que ellos están acostumbrados y aparece una señal mucho más fuerte como el rojo o el amarillo, ahí tal vez les tardaría un poco más comprender ese papel. Tal vez Podría no, ser. porque puede haber también sesgos o preferencias que son innatas. Por ejemplo, han hecho estudios con la coloración, esta coloración blanca, perdón, amarilla y negra de las abejas. O por ejemplo, unos experimentos que hicieron con modelos de serpientes coral en sitios donde no había serpientes coral, donde los depredadores no deberían haber visto. Y parece que hay combinaciones de colores que presentan una eh, respuesta innata en los depredadores que con eso no se meten. Entonces también depende un poco de qué tanto es innato y qué tanto es aprendido. Interesante, la verdad. Bueno, ¿Mm? como tú dices, la naturaleza es impredecible y hay un montón de cosas en las que uno tiene que estar pensando y calcular eso es increíble, ¿no? ¿Hay algún caso donde la defensa secundaria menos eficiente puede ser compensada por una señal conspicua más fuerte? Sí. Sí, y esos casos son interesantes porque son como de deshonestidad. Em, Eso, de hecho, bueno, lamento que te doy muchos ejemplos de ranas porque es lo que más he estudiado,
no hay Ah, problema. hay una ranita, por ejemplo, en Costa Rica, se me viene ahora a la cabeza, que tiene unos morfos rojos y unos morfos verdes. Y lo que la teoría de las señales honestas nos dice es que la señal que es como más poderosa, por decirlo así, como señal de advertencia, que en este caso sería el rojo, porque es lo que más sobresale del ambiente, el verde se camufla un poco. Esa debería estar asociada con la mayor toxicidad, o por lo menos con la mayor cantidad de defensas químicas o con defensas químicas más potentes, pero no siempre es así. Yo creo que fue como en el 2012, hubo un estudio súper bonito mostrando cómo justamente en el caso de esta ranita la relación era inversa. Entonces, no necesariamente hay esta honestidad en las señales. Puede ser que a veces la señal que es menos poderosa esté asociada a señales, eh, perdón, a defensas químicas que son menos peligrosas, por así decirlo. Pero lo importante aquí es que no tienen que ser muy peligrosas o excesivamente peligrosas para que sean eficientes contra un depredador. Y aquí lo único que importa en realidad es que sean eficientes contra un depredador, ¿verdad? Em, de todas formas, sí hay casos, como es el mimetismo batesiano, en el que hay especies que imitan la coloración de especies que están defendidas, por ejemplo con toxinas, pero ellas no las tienen. Y como los depredadores ya han aprendido a evadir ese tipo de señal, entonces las terminan evadiendo a ellas también, a pesar de que no tienen la defensa química, ¿no? Entonces esto es como que parasitan un poco un sistema que ya está bien establecido y se aprovechan de que esos colores protegen de los depredadores. Claro, sí, tiene que ver bastante eso. Y también pienso de que es como, bueno, una pregunta que me surge ahora es de que mientras más esto del mimetismo batesiano va, va tomando control, digamos, no hace que sea menos eficiente, digamos, la captura hacia las otras que sí son aposemáticas. Por supuesto. Entonces, esto debe tener un balance también en la naturaleza, porque eh, en el caso del mimetismo batesiano, los que se copian de los colores y que no tienen defensas, tienen que ser muchísimo más escasos en la población que los que sí están defendidos, porque de lo contrario el sistema se cae, porque entonces ya los depredadores aprenden que eso es, que no es honesto, ¿no? Que esos que tienen esos colores, pues no, en realidad no tienen ningún problema comérselos. Entonces tiene que haber siempre un balance donde los modelos, o sea, estas especies que son realmente químicamente defendidas, tienen que ser más abundantes en la población para que siga funcionando el sistema, si no el sistema se cae, deja de funcionar. Por supuesto, tiene que ver con un equilibrio, como dices, ¿no? Ujú. Ujú. Mira, qué interesante. Sí, pues creo que también esto funciona con cualquier especie, no solo los depredadores, sino con los humanos también, que tienden a asociar, por ejemplo, en el caso de las corales, a confundirlas, por ejemplo, con las oxirropus, ¿no? Entonces, no importa si es que saben diferenciar o no se parece el patrón de coloración, ven una que es similar en colores y ya la matan, ¿no? Entonces, es, Y con cosas un poquito más folclóricas inclusive, con este problema de la honestidad, porque yo no sé si en Perú ustedes tienen la historia del pastorcito mentiroso, ¿no? Que sí, el sí, creo que pastorcito sí. dice, hay un problema, ¿no? viene el lobo, se va a comerle a las orejas, a las ovejas. Entonces, claro, llegan a ayudarlo porque pues, se van a comer las ovejas, pero no pasa nada. Y luego otra vez viene el lobo y no pasa nada porque era otra vez mentira.
de forma que cuando ya es verdad, entonces ya no le sirve gritar que viene el lobo porque ya no le creen, ¿no? Entonces es como en el caso del mimetismo batesiano, si el predador se encuentra con muchas ranitas, por ejemplo, o animalitos que tienen esos colores pero no tienen la defensa, ya no importa que haya uno defendido, igual lo va a atacar porque han sido tantas las experiencias en las que no importó que cuando ya está defendido el animalito, pues igual va a correr con mala suerte porque el sistema, como te digo, se cayó, porque es un sistema deshonesto. Mm, tienes mucha razón. Y sí, yo pienso que a la larga también eso va a influir bastante en las poblaciones. ¿Sí? Muchas gracias, Viviana. Te agradezco bastante. Ha sido un placer poder charlar contigo nuevamente. Sus Ujú. investigaciones son una fuerte inspiración y constante para el desarrollo académico de mi persona y de muchos seguramente, ¿no? Y Muchas nuevamente gracias. agradecerte por tu tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Aprecio mucho las palabras.